Buenos días, vamos a comenzar con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el impacto de la depresión en México. Y bueno, este es un tema muy importante dadas las cifras de las que vamos a hablar y el impacto que esta enfermedad tiene en nuestra población. Lo primero lo que tenemos que hablar es que la depresión es un trastorno mental frecuente. Su nombre correcto sería trastorno depresivo mayor. La forma en que hacemos el diagnóstico es de acuerdo a las clasificaciones internacionales actuales. Una de las clasificaciones es el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales, en su versión 5, que esa la tenemos a partir del año 2014 y está hecha por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y también tenemos otra clasificación que es el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, en su versión 10. Esta clasificación la hace la Organización Mundial de la Salud con una serie de expertos y está vigente desde 1996. Esta es una versión más viejita, estamos esperando la nueva versión que es el CIE-11, pero todavía no está disponible y es con la versión con la que nos quedamos hasta la actualidad. Generalmente, a veces de manera coloquial se confunde lo que es la depresión mayor como enfermedad y la tristeza. La tristeza es parte de la depresión mayor. La tristeza es una emoción que generalmente no es intensa, es pasajera, no es incapacitante ni es persistente. En cambio, el trastorno depresivo mayor es un conjunto de síntomas y signos, que entre ellos está, decíamos, la tristeza, que además tiene la característica de ser intensa, que además para hacer el diagnóstico debe de durar como mínimo 2 semanas, que es incapacitante, que interfiere con el desarrollo de la vida diaria y provoca un deterioro en el funcionamiento de las personas. Y además decíamos que al ser un conjunto de síntomas y signos tiene síntomas agregados que son como por ejemplo alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones cognitivas como puede ser ideas de culpa, ideas de muerte, intentos suicidas, y todo esto hace que la depresión sea más allá que solamente tristeza. Y entonces esto hay que tenerlo muy claro a la hora de hablar de la depresión mayor. Estas diferencias. Entonces, los síntomas del trastorno depresivo mayor podemos dividirlos de diferentes formas. Tenemos síntomas, por ejemplo, emocionales, síntomas físicos y síntomas asociados. Tenemos, por ejemplo, los síntomas que son síntomas emocionales de la depresión. Tenemos, por ejemplo, sentimientos de culpa, tristeza, falta de interés, pensamientos suicidas. Y dentro de los síntomas físicos podemos tener, por ejemplo, dolor, podemos tener también falta de energía, cambios en el sueño, disminución de la concentración, cambios en el apetito, cambios en las habilidades motoras. Y dentro de los síntomas asociados podemos tener ansiedad, pensamientos obsesivos, preocupación excesiva por la salud física, irritabilidad. Entonces vemos que el trastorno depresivo mayor va más allá de la tristeza solamente, sino que es un conjunto de síntomas y signos que es bastante amplio y que sí puede tener un impacto en la vida del paciente, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si nosotros dividimos los síntomas, decíamos, en síntomas cognitivos, emocionales, físicos y conductuales, tenemos, por ejemplo, dentro de los síntomas cognitivos de la depresión, tenemos, por ejemplo, pérdida de la memoria, incapacidad para concentrarse, juicio pobre, la capacidad de ver solamente lo negativo. Estos pacientes generalmente es como si vieran las cosas desde una perspectiva muy negra o como si vieran las cosas desde una tela negra y entonces vieran solamente lo
oscuro, lo negativo, lo catastrófico. Además, también tienen pensamientos ansiosos, tienden a ser pensamientos apresurados y están constantemente preocupados. Dentro de los síntomas emocionales podemos notar también cambios de humor frecuentes, irritabilidad, agitación, incapacidad para relajarse, sensación de sentirse abrumado, sensación de soledad, aislamiento, sensación de infelicidad general. Y ya dentro de los síntomas físicos podemos encontrar diferentes tipos de dolor que va acompañando la depresión, que pueden ser dolores inespecíficos, desde dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores en diferentes partes del cuerpo, que además cuando uno revisa al paciente no hay una justificación médica que explique el dolor y que cuando uno da tratamiento para la depresión, estos dolores desaparecen. También pueden tener malestares gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, náuseas. También pueden tener disminución o pérdida del deseo sexual y también pueden tener frecuentes enfermedades respiratorias. ¿Cómo se podrían explicar estas frecuentes enfermedades respiratorias en pacientes con depresión? Muchas veces en estos pacientes, o más bien frecuentemente, tienen disminuido su sistema inmunológico. Síntomas conductuales de la depresión. ¿Cómo podemos ver que estos pacientes están deprimidos de manera conductual? Vemos que comen de más o comen de menos, duermen más o duermen menos, se aíslan del grupo social, tienden a procrastinar, o sea, a aplazar sus responsabilidades o las cosas que tienen que hacer, o a veces tienden a ser negligentes, tienden a abandonar cosas que realmente saben que tienen que hacer y eso a veces puede ser un problema en sus situaciones laborales porque eso puede meterlos en problemas laborales. Pueden tender a usar drogas ilegales o de uso de prescripción, uso de tabaco, alcohol y muchas veces este uso de sustancias puede ser como el uso para disminuir, por ejemplo, la sensación de infelicidad, de soledad, de tristeza y también pueden tener hábitos precisamente para disminuir esta sensación de nerviosismo, como puede ser morderse las uñas, jalarse el pelo, estarse moviendo. Entonces tenemos como una gama de síntomas que van más allá de solamente la tristeza. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de depresión? Bueno, el diagnóstico de depresión es un diagnóstico completamente clínico, que se va a basar en una historia clínica completa. ¿Y a qué nos referimos con una historia clínica completa? Pues que la historia clínica completa tiene que traer antecedentes familiares, tenemos que preguntarle sobre todos los antecedentes familiares importantes del paciente y sobre todo si ha habido antecedentes de enfermedades mentales en su familia, antecedentes personales sobre qué padecimientos ha tenido, qué tratamientos ha tenido, si ha tenido episodios de depresión previos u otras enfermedades psiquiátricas. Es muy importante la exploración física completa porque los síntomas depresivos también se pueden parecer a otras enfermedades. ¿Qué enfermedades? Por ejemplo, el hipotiroidismo es muy parecido a la depresión y solamente con un examen de perfil tiroideo uno puede diferenciarlo. Pero hay síntomas físicos que pueden también orientarnos hacia un hipotiroidismo en algún paciente. Por ejemplo, cabello delgado, sequedad de la piel, uñas quebradizas y todo eso en una exploración física lo podemos identificar. O también, por ejemplo, si hay síntomas, signos de anemia, hipoglicemia, que pueden ser enfermedades que se pudieran dar síntomas parecidos a una depresión. Tratamientos actuales y previos también los tenemos que preguntar. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que si se toman de manera crónica nos pueden dar síntomas depresivos a largo plazo, como cuáles, por ejemplo, antihipertensivos que se toman durante mucho tiempo, como por ejemplo el propanolol, y entonces puede ser que nos estén dando falsos positivos, y entonces no quiere decir que les vamos a quitar el medicamento a esos pacientes, pero lo tenemos que considerar a la hora de hacer el diagnóstico. Algunos medicamentos anticancerígenos también pueden dar estos síntomas depresivos y tenemos que valorarlo a la hora de hacer el diagnóstico. También, a la hora de que ya hicimos el interrogatorio, a la hora de que ya valoramos la exploración física,
qué estudios de laboratorio vamos a pedir para descartar alguna patología médica y que realmente nos diga que esto se deba a una depresión mayor. Para decir que tiene depresión mayor, tenemos que descartar cualquier causa médica que nos esté provocando estos síntomas depresivos. Y ya teniendo esta historia clínica completa, nos vamos a los criterios diagnósticos. Tenemos, por ejemplo, los criterios diagnósticos del DSM-5. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales en su versión 5. El criterio A nos dice que el paciente debe de tener 5 o más de los siguientes síntomas y que estos se han presentado por lo menos en un periodo de 2 semanas y que además representan un cambio del funcionamiento previo en al menos uno de los síntomas. Generalmente en los niños vamos a ver que los síntomas que vamos a ver no tanto es tristeza, sino generalmente es ánimo irritable. De estos 5 síntomas que deben de estar presentes en el primer criterio, por lo menos debe de haber 2 síntomas indispensables, que debe ser tristeza y pérdida de interés. Esos deben de estar por lo menos uno de los 2 de estos 5 síntomas en el criterio A. Y de los siguientes que les voy a mencionar, deben de haber por lo menos 4, que son, por ejemplo, cambios de peso o de apetito. Puede ser que haya disminución o aumento de apetito o aumento o pérdida de peso. También dentro de otras características puede haber alteraciones del sueño, que puede ser insomnio o hipersomnia. También podemos tener alteraciones psicomotoras, como puede ser agitación psicomotriz o enlentecimiento psicomotriz. Otro de los síntomas puede ser fatiga o falta de energía. Otra de las características puede ser culpa o también pensamientos de baja autoestima o minusvalía. Otra de las características puede ser indecisión y alteraciones de la concentración. Y por último, y de los síntomas, digamos que pueden ser más impactantes de la depresión, presencia de ideas suicidas, pensamientos o ideas de suicidio y por último, intentos suicidas. Entonces, para repetir un poquito, de los primeros 2 síntomas debemos de tener por lo menos 1 de tristeza o pérdida de interés y por lo menos 4 de los siguientes: cambios de peso o apetito, alteraciones del sueño, alteraciones psicomotoras, fatiga, culpa o minusvalía, indecisión y alteraciones de la concentración, y por último, ideas de muerte, pensamientos suicidas y o intentos suicidas. Y del criterio A, entonces, deben de tener por lo menos 5 síntomas. Luego viene el criterio B, es que estos síntomas causen malestar clínicamente significativo o un deterioro en las áreas social, laboral u otras áreas del funcionamiento. El criterio C es que el episodio no se deba a efectos de una sustancia u otra afección médica. Entonces aquí tenemos que descartar que estos síntomas no se deban a alguna otra enfermedad o al consumo de alcohol o alguna otra sustancia, como puede ser una sustancia farmacológica. Por eso es muy importante la historia clínica. Y el criterio D es que el episodio no se deba o no se explique mejor por otro trastorno mental, como un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno esquizofrenizante, trastorno delirante o algún otro padecimiento del espectro de la esquizofrenia o trastorno psicótico. Y por último, que nunca haya habido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que precisamente los pacientes no hayan tenido síntomas de euforia, pensamiento rápido, falta de sueño, y precisamente es que descartemos que estos pacientes no hayan tenido este espectro de bipolaridad dentro de su sintomatología. Cumpliendo con estos 5 criterios, entonces ya podríamos decir que el paciente cumple criterios para trastorno depresivo mayor. Los criterios del CIE-10 son muy, bueno, y algo que sí les comenté es que deben cumplir estos síntomas 2 semanas. Los criterios del CIE-10 son muy parecidos, tienen algunas pequeñas diferencias.
El criterio A es que el episodio debe durar al menos 2 semanas. El criterio B es que no es atribuible a sustancias psicoactivas o algún trastorno mental orgánico. ¿Qué quiere decir mental orgánico? Precisamente que no se deba a alguna enfermedad médica, como decíamos también en el DSM-5. Y C es que además existan todo este tipo de sintomatología, pérdida importante de interés o capacidad de disfrutar actividades que normalmente eran placenteras, despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, presencia o enlentecimiento o agitación psicomotriz, pérdida marcada del apetito, pérdida de peso de al menos 5% en el último mes y notable disminución del interés sexual. Entonces, si ustedes ven, son muy parecidos, pero creo que los criterios del DSM-5 son más amplios y son como más incluyentes de los diferentes tipos de depresión que podemos tener en nuestros pacientes. Y ahora sigue entrando de lleno a la epidemiología de la depresión mayor. Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay 350 millones de personas deprimidas. Y esto lo pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, que realmente son muchos millones de personas afectadas. Además, hay una publicación en una revista muy importante que es Nature en el 2011, en donde publica la carga mundial de trastornos mentales, neurológicos y abuso de sustancias, o sea, no solamente de trastornos mentales, sino también de otros padecimientos, en donde el trastorno depresivo unipolar, o sea, sería lo mismo que el trastorno depresivo mayor, es el trastorno que más discapacidad produce a nivel mundial. Y nos describe que produce 65.5 millones de años de vida perdidos por discapacidad. Entonces esto es muy importante porque es el padecimiento que más discapacidad produce en comparación con otros padecimientos. Por ejemplo, el que le sigue son los trastornos por uso de alcohol y realmente si ustedes ven el que sigue es 23.7 millones, que es realmente menos de la mitad. La esquizofrenia, que generalmente se piensa que es muy incapacitante, sí es incapacitante, pero aquí lo que impacta es el número de personas que lo padecen y vemos que es 16.8 millones, trastorno afectivo bipolar 14.4, el Alzheimer y otras demencias 11.2, el trastorno por uso de drogas 8.4, la epilepsia 7.9, migraña 7.8, trastornos de pánico 7.0 y trastorno obsesivo 5.1. Aquí no estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de millones de años de vida perdidos por discapacidad. Entonces esto es algo un poquito más impactante porque es la cantidad de tiempo perdido por las personas que sufren de esta enfermedad. Entonces aquí vemos lo impactante que puede ser esta enfermedad para las personas que lo padecen. Esta es una publicación en donde vemos que el trastorno depresivo mayor se asocia con mucho deterioro funcional. Y esto es qué tan discapacitante puede ser la depresión dependiendo qué tan severa es la depresión. Y entonces vemos que la depresión generalmente es muy, muy discapacitante. Sobre todo va de moderada, severa y muy severa. Realmente los que refieren ninguna y muy leve son porcentajes muy bajos, como 3.1 y 9.5, y los demás refieren un deterioro funcional muy importante. Los que refieren deterioro muy severo es 19%, y entonces vemos que la gran mayoría tienen un deterioro funcional muy significativo. ¿Qué pasa con la depresión en nuestro país? En nuestro país solamente hay una encuesta nacional de trastornos mentales. Esta encuesta se realizó en el 2003. Esta encuesta se hizo entre el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud en colaboración. Este estudio se realizó entre personas que tenían entre 18 y 65 años, incluyeron población rural y población urbana. Y obviamente al ser entre 18 y 65 años, pues es una población limitada.
pero lo que podemos ver es que la depresión se encuentra en el 3.3% de la población. Principalmente afecta a mujeres, casi el doble que hombres. Vemos que las mujeres se encuentran en 4.5% y en hombres 2%. ¿Por qué les muestro también la prevalencia de otros trastornos, sobre todo trastornos de ansiedad? Porque generalmente la depresión no la encontramos sola. La mayoría de pacientes, más del 60% de pacientes con depresión, tienen comorbilidad con trastornos de ansiedad. Y vemos, por ejemplo, que el trastorno de angustia se encuentra en el 2% de la población, el trastorno de ansiedad generalizada 1.2%, la fobia social 4.7% y el estrés postraumático 2.6%. Si ustedes ven, todos son más frecuentes en las mujeres. Y esto es algo que se repite en todas las edades, no solamente en este grupo de edad de 18 a 65 años, sino también en otros grupos de edad, menores de 18 años y también mayores de 65 años. Y precisamente para hablar de otros grupos de edad que no están incluidos en esta encuesta nacional, vemos que la depresión por grupos de edad, aquí tenemos varios estudios y tenemos, por ejemplo, el grupo de edad de 4 a 16 años, dos estudios de Carabeo Anduaga, que es aquí de un investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría, un estudio de 2002 y luego 2007 y le falta un cero, nos reporta que la depresión se presenta en 11.5%. Y otro estudio de Corina Benjet de 2009, solamente en el sexo femenino se reporta que la depresión se encuentra en el 7.6% en un grupo de edad de 12 a 17 años de edad. En el grupo de hombres no se encontró la depresión en ese porcentaje, se encontraron otros diagnósticos como por ejemplo el trastorno por déficit de atención y trastornos del espectro exteriorizado. Y en los adultos mayores, lo que se encontró fue en un estudio del 2014 que el porcentaje de depresión en esta población era del 19.8%. Entonces aquí si ustedes ven, estos porcentajes de depresión son mayores que en este grupo de edad de 18 a 65 años. La depresión en el embarazo y en el posparto, pues vemos que en el embarazo la depresión va del 12 al 14% en este grupo, en esta población, en dos estudios, uno de Ocampo en el 2007 y otro de Gómez en el 2007. Y en el posparto, en el 14% en un estudio de Castro en el 2011. Este es un estudio que se realizó en el 2005, publicado en la Revista de Salud Pública de México, y aquí lo que observamos en la figura 1 es la prevalencia de episodios depresivos en el último año según sexo y edad. Y aquí lo que podemos ver es que las mujeres presentan más depresión dependiendo de la edad. Y aquí vemos que las mujeres presentan más depresión conforme más edad tienen. Y vemos que en la edad de 60 años y más tienen más depresión las mujeres que los hombres. O sea, mientras más edad, más depresión. Y es muy parecido a lo que habíamos visto en los estudios que habíamos comentado. Cuando vemos en la figura número 2, vemos que es la prevalencia de episodios depresivos en el último año según el nivel de escolaridad en México. Y aquí es un poquito diferente la gráfica, porque aquí vemos que cuando la escolaridad es ninguna, la depresión es mayor en las mujeres que en los hombres, y así va siendo esta gráfica. Vemos que las mujeres tienen más depresión, pero tienen más depresión mientras menos escolaridad tienen en comparación con los hombres. Yo les comentaba que la depresión rara vez la encontramos de manera pura. Es muy raro tener pacientes solo con depresión mayor, aunque los hay, pero alrededor del 60% decíamos tienen comorbilidad con trastornos de ansiedad. Este estudio nos muestra que pacientes con depresión, por ejemplo, tienen, en este caso, pacientes con depresión tienen 55% tienen trastorno de ansiedad generalizada, el 33% tiene trastornos de pánico, el 15.7% tiene distimia, que es una depresión
crónica, pero más leve que la depresión mayor, y 6.6% tiene trastorno por somatización. Entonces, esto es algo que nos ejemplifica que realmente la depresión mayor pues no se presenta de manera única, sino generalmente en comorbilidad. Otra de las cosas que nos habla de la discapacidad que produce la depresión son los días perdidos, los días laborales perdidos por diagnóstico. Esta es otra publicación derivada de la Encuesta Nacional de Trastornos Mentales. Esto fue publicado en el 2007, pero con los mismos personas que colaboraron en la encuesta nacional. Y lo que vemos es que los pacientes con depresión perdieron alrededor de 25 días en el último año con el diagnóstico de depresión. Vemos que, por ejemplo, los pacientes con trastorno de pánico perdieron alrededor de 20 días y los pacientes, por ejemplo, con trastorno de estrés postraumático perdieron alrededor de 15 días y los pacientes con agorafobia sin historia de pánico perdieron alrededor de 17 días aproximadamente. Esto es importante porque decíamos que los pacientes con depresión generalmente no se encuentran como diagnóstico único y entonces vemos que si los pacientes con depresión perdieron 20 días, pues generalmente vamos a tener una combinación de estos diagnósticos y probablemente tengan una mayor pérdida de días laborales por estos motivos y por estos diagnósticos, pero habría que realmente preguntarlo y hacer una investigación al respecto. Bueno, algo que es importante hablar es del suicidio relacionado con la depresión y precisamente hay factores psiquiátricos relacionados con el suicidio. Decíamos que uno de los síntomas relacionados o síntomas incluidos en la depresión es el suicidio, los pensamientos suicidas. Y bueno, factores psiquiátricos relacionados con el suicidio, se ha visto que los sujetos con intento suicidio previo tienen 40 veces más riesgo de morir por suicidio y que el 90% de los sujetos que cometen suicidio tienen un trastorno psiquiátrico severo y que la depresión se encuentra en 50% de los sujetos que consumaron el suicidio. También hay que comentar que la incidencia anual de suicidios es del 1% en pacientes deprimidos y que los pacientes con depresión del 14 al 50% realizaron intentos suicidas. Esto es muy importante porque muchos pacientes que consumaron suicidio tuvieron la mayoría depresión, pero no quiere decir que todos los pacientes que tengan depresión se van a suicidar. Entonces esto es importante. Muchos de los que se suicidaron tuvieron depresión, pero no todos los que tienen depresión se van a suicidar. Entonces sí es un factor importante, pero no es completamente determinante. Pero sí es importante hablar de la epidemiología del suicidio, precisamente por lo determinante que puede ser en la depresión. A nivel mundial, pues más de 800,000 personas mueren por suicidio cada año. Los datos que tenemos más recientes son los datos del INEGI del 2013. En ese año se registraron 5,909 suicidios, que representaron el 1% del total de muertes registradas, lo cual lo colocó como la 14ª causa de muerte y se coloca como representando una tasa de 5 por cada 100,000 habitantes, la tasa de muerte. Las entidades con mayor tasas de suicidio son Aguascalientes, con una tasa de 9.2, Quintana Roo con 8.8 y Campeche con 8.5. 40.8% de los suicidios ocurren en jóvenes de 15 a 29 años. Esto es muy importante porque es una etapa productiva, una etapa donde las personas están estudiando o van a empezar su etapa en donde empiezan a trabajar. En ellos la tasa alcanza 7.5 suicidios por cada 100,000 jóvenes y del total de suicidios ocurridos en el 2013, 81.7 fueron consumados por hombres y 18.2% por mujeres. Aquí hay algo que es un poquito importante comentar, es que la depresión, decíamos, es más frecuente en mujeres, pero aquí en el suicidio la cosa cambia.
el suicidio es más frecuente en hombres y los intentos de suicidio son más frecuentes en mujeres. Ahorita al final voy a hablar un poquito más de esta situación. El suicidio, el ahorcamiento, el estrangulamiento, la sofocación es el principal método de suicidio, representando el 77.3%, y el lugar donde ocurre los decesos principalmente es en la vivienda, con 74%. Aquí vemos cómo sí precisamente entre los 15 y 29 años es el grupo de edad más afectado. Vemos que los extremos de la vida no son tan afectados en el suicidio, aunque vemos que en la depresión sí son más afectados estos grupos de edad. Y vemos cómo los que son más afectados a la hora de ver el total, vemos que el total de hombres fueron 4.701 y las mujeres 1.050, para no hablar de todos los números que están en la tabla. Aquí lo que podemos ver es la tasa de suicidios del 2000 al 2013 y vemos cómo es alarmante que ha aumentado las tasas de suicidio del 2000 al 2013 y vemos que han aumentado más en los hombres que en las mujeres. Vemos, por ejemplo, que en las mujeres las tasas de suicidio en el 2001 eran de 1.1 y para el 2013 aumentaron a 1.7, que realmente aumentaron 0.6. Pero en los hombres, en el 2000 fueron de 6 y en el 2013 aumentaron a 8.1, o sea, aumentaron 2. Y esto es importante porque a final de cuentas vemos que sí hay una tendencia a la alta en los últimos 13 años, hablando de estos años, del 2000 al 2013. Aquí vemos por estados precisamente la tasa estandarizada de suicidios por entidad federativa por cada 100,000 habitantes y vemos que los que están más oscuros son aquellos que tienen tasas entre 7.1 y 9.2 y vemos que precisamente los que tenían mayores tasas pues son los que están más oscuros, los más claros, los que están entre 5.3 y 7.1 y los claritos están entre 3.9 y 5.3 y los blancos que están entre 2.7 y 3.9. Decíamos que en el grupo de edad donde era más importante la tasa de suicidios era entre los 15 y los 29 años. Aquí el crecimiento de la tasa de suicidios es más importante, más de 2 puntos que lo que veíamos de manera general. Y vemos que en las mujeres, por ejemplo, en el 2000 empezamos con una tasa de 2 y terminamos en el 2013 en una tasa de 3.2, que fue un punto, realmente 1.2 de diferencia, pero en los hombres en el 2000 empezamos con 9.4 y en el 2013 fue de 12%, que es una diferencia más o menos de 2. 2 serían 2.6 de diferencia. Entonces aquí vemos que la diferencia es un poquito mayor para este grupo de edad. Entonces este grupo de edad es el de riesgo precisamente de suicidio en nuestra población, de 15 a 29 años. Y aquí tenemos por entidad federativa, vemos que los que están más oscuros tienen tasas de 10 a 13.4, los que siguen son de 8 a 10 aproximadamente, los más claros de 5.4 a 8.1 y el más claro de 4.1 a 5.4. Aquí lo que podemos ver son la distribución porcentual de los suicidios por sexo según el tipo de método. Y aquí lo que vemos es que los hombres generalmente el método que utilizan, el 78.9, utilizan un método para el suicidio de ahorcamiento, estrangulación y sofocación.
Las mujeres también en su mayoría utilizan eso, el 69.9%, ahorcamiento, estrangulación y sofocación, pero recordemos que el porcentaje de mujeres que se suicidan es mucho menor. El disparo por arma en hombres es 10.9%, en mujeres solamente es 4.2%. El envenenamiento en hombres es 6.5%, en mujeres aumenta, es 21.8%, y ya los otros son mucho menores. Algo que explica mucho el por qué los hombres se suicidan más que las mujeres es que los hombres generalmente tienen métodos de suicidio mucho más violentos que las mujeres. Y las mujeres tienen mucho más intentos suicidas y esos intentos generalmente tienden a ser mucho menos violentos, tienden a ser, por ejemplo, intentos de envenenamientos, intentos de cortarse las venas y que realmente no llegan a ser suicidios consumados. Entonces no las tenemos realmente en los suicidios consumados, sino que se quedan en los intentos. Y generalmente la proporción de intentos suicidas entre la proporción de hombres, de mujeres y hombres en intentos suicidas es que vemos que son 4 mujeres por un hombre en intentos suicidas, tanto que en el suicidio son 4 hombres por una mujer. Este es un estudio que se realizó en Tabasco, en población que va a la secundaria de 12 a 16 años. Lo que se hizo fue dividir a la población en hombres y mujeres y además de dividirla en hombres y mujeres, en aquellos que tenían ideación suicida y sin ideación suicida. Y lo que se observó es que en esta población los que tenían ideación suicida tenían mayores síntomas depresivos, mayor consumo de sustancias, sobre todo, por ejemplo, marihuana, inhalantes, cocaína, tabaco, alcohol y sobre todo en donde era más importantes las diferencias significativas era en los hombres. Y entonces esto es importante porque aquí vemos que el consumo de sustancias y los síntomas depresivos pues, son determinantes para la ideación suicida y sobre todo para población joven. Para este estudio se creó un modelo de regresión logística y lo que encontraron es que el consumo de una o más drogas ilegales asociados con depresión, pues generalmente predicen la ideación suicida en el 44%, que generalmente es una cifra importante, lo cual nos quiere decir que estas personas pueden estar en riesgo. Aquellas personas que tienen síntomas depresivos, reportan impulsividad y además consumen drogas ilegales. Bueno, la depresión es un padecimiento de gran impacto en nuestro país, por lo que es necesaria la capacitación en el diagnóstico, tratamiento de la depresión y es fundamental el diagnóstico y tratamiento de este padecimiento en el primer nivel de atención. ¿Y por qué en el primer nivel de atención? Porque van a ser aquellos pacientes que van a ir a ese nivel y ahí es donde tenemos que detectarlos precisamente para que no lleguen a los siguientes niveles con graves complicaciones, comorbilidades, que no lleguen ya con consumo de sustancias, sino que los captemos en el inicio del padecimiento. Gracias. Ok, muchísimas gracias.